Este es un mensaje para todos los cristianos del mundo, para todo aquel que se identifique con la fe cristiana. Este es un mensaje para todos ellos. El mensaje que Dios está dando para todos los cristianos del mundo es a que se salgan inmediatamente de todos los grupos, que se desconecten de todas las iglesias, de todo grupo cristiano que pertenezcan, al grupo cristiano que pertenezcan, por grande o pequeño que sea, porque Dios va a hacer un juicio sobre la iglesia, por lo cual el Señor Jesucristo está llamando a todo creyente a que establezca una relación personal con Él, en el secreto de su casa, en el secreto de su hogar, que se salga inmediatamente de las iglesias, que se salga inmediatamente de todo grupo, que rompa comunión con cualquier grupo cristiano y que se quede solo y quieto en su casa con su esposa. Porque Dios va a llamar o está llamando a creyentes a que vengan a establecer una relación personal con el Señor Jesucristo, renunciando a su vida, renunciando a sus deseos, renunciando a vivir según sus propios deseos, como dice la palabra de Dios. Que cada cristiano reciba a Jesucristo como su Salvador, pero más que como su Salvador, como su Señor. Esto quiere decir que sometas toda su vida al señorío de Cristo. Porque hasta aquí la mayoría de los cristianos viven según sus propios deseos y calman su conciencia en los grupos cristianos. Algunos ya se han salido de las iglesias, de las denominaciones grandes, y han formado grupos pequeños en casa, pero para todos ellos también es el mensaje que se salgan de esos grupos pequeños. No importa si es un grupo de 2 o 3 creyentes, ya debe salir, desconectarse de todos esos, porque el Señor Jesús va a desechar a todo el sistema de grupos y de iglesias. No solamente a las grandes iglesias y denominaciones, sino a todos los grupos cristianos el Señor los va a desechar, porque los cristianos, por estar conectados a un grupo en particular, y sobre todo por estar sujetos a un pastor o a un líder, quien los direcciona y teniendo él sus propias doctrinas, se las inculca a ellos, privándolos a los cristianos, a los creyentes, a que ellos mismos investiguen las verdades de Dios por la Biblia. Por eso es necesario que todo cristiano haga esa salida de esas iglesias, porque el Señor Jesucristo va a abolir, va a desechar, va a vomitar a todos los grupos cristianos. Llámense iglesias grandes, iglesias pequeñas, llámense denominaciones, llámense qué sé yo, sectas o no sectas, grupos pequeños, decíamos, en casa o en templos. Todos los grupos el Señor los va a desechar. ¿Por qué? Porque los cristianos dejaron al Señor Jesucristo por su iglesia, dejaron al Señor Jesucristo por ser más fieles a sus pastores, a sus líderes, dejaron al Señor Jesucristo por seguir las doctrinas o la doctrina de su propio grupo, desechando muchas veces que el Espíritu Santo les renueve su entendimiento, como dice Romanos 12:2, donde dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero los cristianos, por ser fieles a su iglesia, a su grupo, no escudriñan la Biblia por sí mismos, son acríticos. Ellos absorben como una esponja todo lo que les dicen en su grupo, y de esa manera ya el Espíritu Santo no es el maestro de esos cristianos, sino los hombres, los seres humanos, que, como es claro y es fácil de entender, todos los pastores pues ya tienen sus doctrinas predeterminadas, y ellos no permiten ningún tipo de contradicción
o de objeción, o de que alguna persona, algún creyente, les vaya a contradecir su doctrina. Y hoy la Iglesia de Cristo está atomizada en muchos grupitos, grupos grandes, pequeños, iglesias. Cada uno ha adoptado un sistema de doctrinas, y de esa doctrina ya no se quiere dejar mover por nadie, ya no reciben corrección. Los cristianos en las iglesias no admiten que otra persona fuera de su iglesia les vaya siquiera a cuestionar su doctrina. Y en las mismas iglesias no dejan que alguien cuestione la doctrina de su grupo, de su iglesia. De manera que han hecho a sus doctrinas como algo sagrado e intocable. Y así no es con Dios. Las doctrinas, por bíblicas que parezcan ser, no son sagradas, no son intocables. Por supuesto, todo lo que dicen los ministros es cuestionable. La palabra del pastor, la palabra del líder, del maestro, del líder del grupo, no es una palabra infalible. La única que es palabra infalible es la palabra de Dios escrita en la Biblia. Pero las diversas interpretaciones, o las interpretaciones que hagan los cristianos, empezando por los mismos pastores, esas interpretaciones pueden ser objeto de examen. El cristiano no está obligado a creer a todo lo que le dicen en su iglesia, pero hoy en día en los grupos, por pequeños que sean, ya no hay la libertad para cuestionar. Hoy hay libertad para decir amén a todo lo que nos digan en el grupo o en la iglesia a la que pertenecemos o a la que asistimos, pero no hay libertad para cuestionar nada. Entonces la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Pero obviamente en las iglesias ya no se mueve el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hay libertad. Si alguien duda de esto, haga el experimento en su grupo, intente cuestionar, hágalo más por experimentar, y se va a dar cuenta que se va a encontrar con un muro inamovible. No puede ser. Cada grupo tiene sus propias doctrinas y sus propias doctrinas, su propia doctrina, y esa doctrina es incuestionable. Nadie puede ir a ponerla en duda, nadie puede ir a cuestionar, y si lo hace, corre el peligro más bien de que lo saquen, si es el caso, a empujones de la iglesia. Por tanto, ya las iglesias, las que eran consideradas iglesias de sana doctrina, ya no lo son, ya tienen un comportamiento típico de una secta. Y eso, como dije antes, eso lo puede experimentar cualquier cristiano. Haga el experimento, intente cuestionar la doctrina de su iglesia y verá qué le pasa. Por tanto, el Señor Jesucristo dice que todo cristiano que quiera prepararse para ser enseñado por el Señor, donde el Espíritu Santo sea su maestro personal, tiene que renunciar a los grupos, renunciar al grupo al que pertenezca, al que asiste hasta el día de hoy, y tiene que renunciar a su doctrina y presentarse a Dios como un niño, como un completo ignorante que no sabe nada, para que Dios pueda hacer la restauración que quiere hacer. Porque ciertamente la iglesia ya hoy día es una Babilonia, donde cada uno habla su propio idioma, y de un grupo al otro grupo ya no se pueden poner de acuerdo. Y eso lo hizo Dios precisamente porque Dios ya tenía planeado de que en los últimos días Él iba a quitarle las ovejas a los pastores, y Él mismo se iba a personar del cuidado de sus ovejas, como lo dice en Juan 10 y como lo dice también en el capítulo 34 de Ezequiel. En el pasaje de Ezequiel, aunque fue dicho para los pastores de Israel que les iba a quitar las ovejas, también se aplica para los pastores de la iglesia cristiana. Entonces el llamado de Dios es este: sálganse de los grupos, sálganse de cualquier grupo de denominación y vayan a su casa a buscar al Señor a solas, con su esposa, con sus hijos, con las personas que habiten en su casa, pero no salga a buscar grupos y no busque comunión con ningún tipo de cristiano. Concéntrese a buscar al Señor Jesucristo a solas en su casa, porque Él está preparando gente, porque la obra de Dios va a ser grande la que Él va a hacer, pero con gente que renuncia a todo, que renuncia a vivir según sus propios deseos, que renuncia a vivir para lo del mundo, que renuncia a sus grupos religiosos, que renuncia a su doctrina, para que el Señor nos pueda hacer
digamos, un completo lavado cerebral, porque eso es lo que más necesitamos los cristianos en este tiempo. Entonces, este es el llamado de Dios. Todo el mundo, todo creyente que oiga la voz del Señor Jesucristo, corra a buscarlo a Él en privado.